Continuamos en Universidad Noticias y vamos a dar comienzo a una columna que esperemos que esté todos los martes con nosotros y tiene que ver justamente con la economía y cómo hacer para entenderla un poco mejor, bajarla un poco para que la entendamos todos los demás. Por eso le doy la bienvenida y buenas noches a José Vargas, economista. Él forma parte de Valuecom también. Así que bueno, muchas gracias José por acercarte a Señaluz. Esperamos tenerte seguido por acá. Buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, la idea era hoy puntualmente hablar un poco de esta subasta que es noticia en nuestra provincia, en todos los portales, también a nivel nacional, es entender un poco las claves de cómo funciona la subasta. Bueno, esta mega subasta que ha sido noticia a nivel nacional, la provincia ha estado en todos los portales de nuestro país, fundamentalmente en Buenos Aires, por la gran demanda, la expectativa que había generado esta mega subasta por la cantidad de lotes que hay. Son 800 lotes, donde estamos hablando desde camionetas, vehículos, cámaras de foto, electrodomésticos, hasta celulares. Claro. Todo esto es lo que subastaba la aduana y tenía una alianza con el Banco Ciudad. En base a esto es la expectativa que se generó y que comenzó en la jornada de hoy, con mucha gente, es decir, superó las expectativas porque hay una capacidad de 500 personas y se acercaron muchas más. Evidentemente tienen 2 días más para seguir analizando y seguramente va a tener que ver con el precio, con las ofertas y un poco cómo se va dando la situación en base a lo que uno tenía pensado que podía llegar a pagar por algún producto. Claro. Claro, exacto. Eran muchos lotes, como vos decías, son 3 días de subasta y además empezaban desde los 1.000 pesos. O sea, hay productos muy accesibles. ¿Realmente hay mucha diferencia con el mercado? En principio uno tiene que diferenciar lo que ocurría antes de la subasta y después evidentemente lo que ocurre en el momento cuando la gente empieza a ofertar. La estrella o la mega estrella de esta subasta eran los famosos teléfonos de la manzanita, claro, los que se presentaron en la jornada de hoy, los famosos, los que se conocen como los iPhone. Exacto, hay muchas variedades de iPhone fundamentalmente. Tenemos en principio desde el 3 al 8 que salió hoy, pero el más demandado hoy era el 7. Fundamentalmente en base a esto era lo que la mayoría de los mendocinos se acercaban, porque el precio base era muy bajo en función del precio de mercado. Pero ¿qué ocurrió después? Hubo mucha gente que ante la gran demanda empezó a ofertar cada vez más y se empezó a acercar al precio de mercado, con lo cual no era ahí quizás la mejor alternativa al adquirirlo en ese sector en particular. Claro, o sea que la persona que se lo terminaba llevando finalmente no era con el precio que parecía tan accesible al principio. No, porque todos pujaban por el mismo producto. Entonces, si 500 personas pujan por el mismo producto, evidentemente el precio sube de manera muy rápida y de manera considerable. La alternativa y lo beneficioso en este caso es que uno lo podía llevar hasta en 50 cuotas con tarjeta de crédito. Esa es una alternativa que por ahí quizás el mercado no da hasta 50 cuotas. Los iPhone, que eran los más demandados, se entregaban sin el cargador, porque el cargador necesita una aprobación especial por ser un producto internacional, con lo cual iba solamente el equipo. Uno tiene que tener en cuenta que en estas subastas uno tiene que dejar de seña el 10% en efectivo del valor del producto más el 10% de comisión. Y ahí puede cancelarlo con tarjeta de débito al resto o con tarjeta de crédito. Bien. Con lo cual uno se encontraba con una amplia gama, es decir, desde computadoras, cámaras de fotos, palos de golf, por eso las pelotas de golf acá en el escritorio, palos de golf se subastaban también, relojes de oro, tablets, muy demandadas las tablets también. Son todos elementos que han sido decomisados por las aduanas de 7 años atrás, o sea que realmente era muchísima cantidad. Mucha cantidad, es decir, tener en cuenta... variados. Sí, que son 800 lotes, es muchísimo. La gente tenía la posibilidad de analizar en la página web de la entidad bancaria, el Banco Ciudad, que hay una sucursal en la provincia de Mendoza, cuáles eran los productos que se subastaban y cuál era el precio base, para saber si estaba dentro de sus posibilidades y consideraban que era un valor acorde al valor de mercado, porque hay algunos productos que estaban muy cerca de lo que se pueden conseguir en estos buscadores online, que son muy conocidos. Bien, José, ¿qué le recomendás vos al mendocino o la mendocina que por ahí vio esto de la subasta y como que no sabe si se anima o no se anima? ¿Está buena la opción o no?
Es muy buena la opción, es muy buena teniendo en cuenta que los precios base están muy por debajo de lo que es el precio de mercado. Entonces, en base a esto, siempre es beneficioso acercarse, si uno tiene la posibilidad de pagarlo al precio que se ofrece o el precio base, y en base a eso, saber hasta dónde uno puede dar. No dar más de lo que uno tiene disponibilidad en este sentido, porque si no, termina generando un problema mucho más grande porque pagaría un precio mucho más alto que el precio de mercado, que es lo que se terminó dando con estos famosos celulares que son los de la manzanita. Sí. Entonces, en ese sentido, tener cuidado, pagar en base a la disponibilidad que uno tiene y no excederse demasiado del precio base. Bien. Y por último, te quería consultar porque, bueno, ayer se presentaron números del IPC del Congreso. Hoy el INDEC también brinda sus números sobre el mes de agosto y la inflación. ¿Qué opinión te merecen estos números y cómo lo ves vos? Bueno, son números que están en sintonía con lo que se esperaba, es decir, el INDEC dio un 1,4%, la provincia de Mendoza, la Dirección de Estadística, hoy dio para la provincia un 2%, igual que el mes de julio, bien digo, y también el IPC Congreso un 1,5%. Está en sintonía con lo que esperamos para el resto del año. Probablemente este año sea entre un 23 y un 24%, pero era esperable estos valores que dieron a conocer en la jornada de hoy. Perfecto. José, te agradezco por acercarte y te esperamos el martes que viene. Gracias y el martes que viene estaremos con más temas. Buenísimo, genial. Allí pasaba entonces la columna de economía de la mano de José Vargas, economista de Evaluecom, viendo un poco de qué se trata el tema de esta subasta, mega subasta de Mendoza, hablando también un poco de inflación. Todos los martes vamos a tener el placer de tenerlo aquí con nosotros hablando un poco de economía. Vamos a una tanda en Universidad Noticias y enseguida volvemos.